La semana pasada, como les había comentado justamente el último sábado, repusieron Habitación Macbeth en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí sobre la avenida Corrientes. Les había comentado en su momento que está los sábados a las 20, los domingos a las 19, y con esa excusa es que decidimos llamar a quien la protagoniza. Es siempre un placer hablar con él. Y del otro lado de la línea entonces está Pompeyo Audiver. Pompeyo, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola Dante, ¿cómo andás? Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias Pompeyo por estos minutos como siempre. ¿Sabes qué? Bueno, a ver, leí algunos comentarios de la obra, incluso reportajes que vos hiciste también. A ver, naturalmente el título de la obra nos remite a Shakespeare, pero en algunos de los reportajes que vos viste contabas que en realidad era una obra beckettiana, ¿no? Y vos mencionabas justamente a Final de Partida, una de las obras de Beckett, en la que, a ver, yo lo digo de memoria, vos corregime, pero está Ham, que es como el amo ciego, después está Club, que es el sirviente que no puede sentarse, y los padres de Ham que no tienen piernas o que viven como si fueran en unos carros. Entonces, ¿por qué Habitación Macbeth considerás que refiere más al personaje de Club, este personaje, este sirviente que no se puede sentar, antes que a Shakespeare y a la obra original, digamos? Sí, porque acá hay un doble propósito cuando hago esta obra, que por otro lado, recordá que es una obra en la que yo hago todos los personajes, ¿no? Es una obra Shakespeare que está concentrada en el cuerpo de un actor. Y esto remite también a una idea, que sería este otro propósito del que te quería comentar, que me viene acompañando desde hace mucho tiempo y que cada obra que voy haciendo se me va esclareciendo más, y que tiene que ver con la idea del teatro como un arte metafísico, como un arte ritual, que sondea en la identidad y en la pertenencia, en quiénes somos, en el fenómeno de la reencarnación, en los misterios dorsales de la identidad, te diría, en esa suposición de haber sido otros. Y en todos esos interrogantes que de algún modo también son los que cruzan la obra no solamente de Shakespeare, que lo hace de una manera magistral, toda esa operación poética de hablar de estos temas, sino también la de Beckett. Lo que pasa es que en el caso de Beckett lo hace desde un lugar muy oscuro, como muy devastado, la suposición de un mundo que se ha derrumbado y hay unos personajes que sobreviven ahí haciéndose esas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? Preguntas que en Beckett nunca tienen respuesta, ¿no? Siempre es un mundo en extinción. Entonces yo sentía, ahora a partir de la pandemia, que fue la que me llevó a una clausura o a una introspección, donde creció en mí la idea de hacer este trabajo unipersonal, sentía que de algún modo la base de este trabajo debía ser beckettiana, debía ser esta sospecha que uno tiene al respecto de un mundo que está derrotado y derrumbado. Entonces que el personaje ese que haría todos los personajes shakespearianos, el que sostiene la obra de Shakespeare, Macbeth, en ese páramo de huesos, es un mecanismo y es un personaje beckettiano, y es Club, el personaje de Fin de Partida, que yo interpreté cuando la hicimos con Lorenzo Quinteros y que conozco muy bien todo, no solamente el personaje, sino también todo el universo de Beckett. Entonces me parecía que el último remitente de esta operación teatral Macbeth era Beckett, era lo que le puede conferir a la apuesta esta un carácter ritual, un carácter también de extinción, un carácter histórico y antihistórico, y también un grado de contemporaneidad. Es Shakespeare, por supuesto, y es toda esa locura que Shakespeare desata, son esos espíritus que atraviesan el camino de Macbeth y lo interpelan y lo abducen a otro destino, le envenenan la cabeza. No, es toda esa vicisitud, pero el operador teatral de esa situación es un personaje beckettiano, está ahí al fondo, es un tipito, un mecanismo que está ahí haciendo esa obra para los espectadores que han venido esa noche. Es la idea de apostar también a la cuestión teatral, no solamente a la cuestión shakespeariana y a esa obra, sino también
al hecho del teatro como un fenómeno paranormal, a la actuación como un fenómeno paranormal, donde un actor puede estar habitado no solamente por un personaje, sino por muchos, una suerte de mecanismo esquizofrénico. No esquizofrénico, ya que hay una unidad en el sentido que los personajes que lo habitan pertenecen a una misma obra, pero sí una especie de operador o funcionario metafísico del fin del mundo que tiene dentro suyo la responsabilidad de representar esa obra cada noche. Así que por eso está Beckett ahí cruzándose con Shakespeare. Además de que en la obra de Beckett hay mucha intertextualidad shakespeariana. Por ejemplo, en Fin de Partida hay mucho de Ray Lear. Beckett reconocía tener mucha influencia shakespeariana y eso también siempre me llamó mucho la atención. Y Pompeyo, justo una de las preguntas que tenía pensada hacerte era esa conexión entre Shakespeare y Beckett. Entiendo que ya me la respondiste, pero entonces te preguntaría ahora, ¿qué te da reflotar el clásico, ¿no? ¿Qué te da reflotar en este caso un clásico como Shakespeare? ¿Por qué? ¿Por qué vale ahora? Bueno, por un lado está este doble propósito que me viene acompañando desde siempre, que cada vez lo tengo más claro, de que el teatro tiene sus temas propios vinculados a toda esta sospecha de otredad de la que te hablaba hace un rato, sí. Y que eso tiene siempre que estar puesto en la escena, sea la obra que sea. En el caso de Macbeth y de Shakespeare, tiene que ver con que la pandemia ha producido una suerte de condición muy universal, muy estallada, de lo humano. Ya yo hasta hace poco venía trabajando con autores rioplatenses, Roberto Art, sí. Florencio Sánchez, Discépolo, sí. Y siento que este es un momento, justamente por lo que nos acaba de pasar, lo que nos está pasando, en donde todas las cuestiones locales se han suspendido circunstancialmente y se ha desatado una suerte de conciencia de lo universal, de nuestra pertenencia a un sistema universal de humanidad. Y entonces me parece que ligar estos propósitos de las temáticas teatrales que vienen acompañándome con este momento histórico y con Shakespeare es algo muy natural, ya que Shakespeare, por otro lado, además de ser un autor que dentro del cual se tramitan cuestiones sobrenaturales todo el tiempo, un autor que tiene unas profundidades que exceden lo psicológico, es un autor que habla muy bien y reverbera muy bien todo lo que sería el grito histórico, las cuestiones vinculadas al poder. En el caso de Macbeth es una obra claramente que señala al poder como una construcción ficcional y también señala a la identidad como una construcción ficcional. En la medida en que este personaje que decía ser uno, que era un fiel servidor del rey, de buenas a primeras se transforma en un asesino compulsivo y en un trepador del poder. Cosa que sucede muy a menudo también dentro de nuestra sociedad, lo hemos visto con periodistas, se ve también con algunos artistas y se ve con personas más simples. Esos cambios de polaridad en una personalidad y alguien a quien uno le apostaba todas las fichas, con quien uno tenía mucha empatía, se transforma en el enemigo. Y también lo mismo, también hay casos donde hay gente que uno no daba dos mangos y se transforman en héroes sociales, ¿no? Me parece que Shakespeare en este caso tiene que ver con que es una obra que habla muy bien de las cuestiones vinculadas al poder y al grito histórico, y a la vez que habla muy bien de las cuestiones metafísico-existenciales a las que el teatro se debe en este momento histórico universal. Así que me parece que es el autor y en este caso la obra ideal para este momento y en el caso mío, para llevar adelante también este propósito que me venía acompañando como una fantasmagoría hace mucho tiempo. La idea de hacer que un solo cuerpo lleve adelante toda una obra de teatro, un cuerpo teatro. Ahora, Pompeyo, en esa relación, en ese aspecto, a ver, también vos me vas a corregir, pero por lo menos de las obras que yo te he visto, de las últimas, siempre me queda dando vueltas la presencia de un espejo. Y vos de hecho hablás también en la presentación de esta idea de dar un piedrazo al espejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que desempeña el espejo? Te diría en tu obra en general, o por lo menos en las últimas obras, ¿por qué lo utilizas tanto? Bueno, en esta obra, en Habitación Macbeth, también hay un espejo y juega un papel muy importante. Sí.
Para mí el teatro debe erigir un espejo para concitar una unidad referencial con los espectadores. En la obra uno va al teatro y debe aparentar la escena, pertenecer de algún modo al frente histórico, pero de inmediato el teatro debe, a través de sus propios procedimientos formales, apedrear el espejo y señalar que esa identidad ficcional, que esa vicisitud que uno ve allí, en realidad es una apariencia, es justamente una ficción, un campo ficcional, y que por detrás de ese campo ficcional, al romperse, al quedar astillado el espejo, uno advierte la pertenencia de ese campo ficcional a un trasfondo de otredad, a una zona metafísica, poética, a esa zona misteriosa a la que pertenecemos los seres, individuales y colectivamente. Entonces, para mí, la presencia de los espejos del espejo en mis obras siempre refiere a eso, a que el espejo es el gran problema del teatro, porque me parece que el teatro últimamente se ha dedicado simplemente a generar un espejismo histórico y no a romper el espejo y a señalar que el frente histórico es un nivel ficcional que está destinado a lapidar justamente nuestra identidad poética y metafísica de seres. El teatro es el arte por excelencia destinado a esa operación de romper el espejo, no de validarlo y de establecerlo como un lugar de solazamiento de una sociedad capitalista o burguesa consigo misma. En general el teatro está funcionando últimamente como un espejo hedonista, donde una sociedad se ve, hasta incluso críticamente, pero no deja de verse tal cual es. Y me parece que el teatro está para otra cosa, y sobre todo hoy, en este momento del mundo donde uno ya percibe más una extinción que una perspectiva. Sí, me estaba acordando, no me lo voy a acordar bien, ¿te acuerdas el cuento ese de Borges de que hay una lucha entre los guerreros del emperador que están del otro lado del espejo y los que están acá, y que había habido una invasión y que finalmente triunfan los que están de este lado y condenan a los que están del otro lado del espejo a que nos imiten constantemente, hasta que un día eso se va a acabar y ese espejo se va a romper y nos van a venir a invadir, digamos. Qué bueno, no lo conocía, lo voy a buscar. Sí, después voy a buscar bien la referencia y te la voy a pasar. Te hago la última, no, te hago dos últimas, te voy a aprovechar, digo, porque vos mencionabas, y ahora específicamente, ya lo explicaste, pero quiero ir específicamente a la obra, digo, a vos te atraviesa, y corregime si hay alguno más, es el propio Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, las brujas fatídicas, incluso también en la presentación que leía, vos resaltabas algunas frases, por ejemplo, las máscaras vendrán a ti, el alma nunca está desnuda. Entonces, sí. Contame, digo, ya me contaste por qué utilizás el recurso, pero digo, ¿por qué específicamente en esta obra estos personajes te atraviesan? Bueno, son los personajes para mí esenciales de Macbeth. Las tres brujas, Macbeth, Lady Macbeth y Banquo. Y por detrás el personaje de Clove, que viene a funcionar como un servidor de escena, como el que reacomoda todas las cosas, sí. Los elementos escenográficos. Sí. Bueno, en este caso mi identidad teatral, este propósito de fondo que me acompaña en todas las obras y cada vez ve más la luz, está representado en el personaje de Clove, este personaje sordo y mudo que acomoda, este servidor de escena, es el último remitente de toda esta operación. Y en el grado del campo ficcional, Macbeth y Lady Macbeth son centrales, son personajes fundamentales, lo mismo que las tres brujas, que me permite también producir ahí una escena más divertida, ¿no? Más extraña, porque los personajes cambian con mucha rapidez uno con otro, forman una especie de personaje tripartito. Sí. Y Banquo, que sería como un personaje de algún modo secundario, pero central en el sentido de que es el que vuelve a visitarlo, así como en el caso de Hamlet, la sombra del padre vuelve y se le hace presente y le reclama. En el caso de Hamlet le reclama venganza, y acá en el caso de Banquo es el personaje que viene del otro mundo, de ese entremundo al que fue enviado después de ser asesinado, a decirle a Macbeth que no va a poder dormir más, que él asesinó el sueño, que asesinó la paz.
y la conciencia, y que de algún modo es un traidor. Así que me parece que con esos personajes se puede sintetizar el propósito de Macbeth como obra teatral. Por eso los elegí y por eso no incluí a otros más que andan dando vueltas por ahí, pero que no me parecían centrales, que están referidos acá en esta obra, pero no aparecen físicamente encarnados. Ahora, Pompeyo, quería decir la última, mencionaste también al pasar la cuestión de la pandemia que te atravesó a vos como se atravesó a todos, y me acordaba de otra de las frases que vos resaltás ahí en la presentación, que me llegó que a su vez es una cita de Di Benedetto, cuando vos decís, me reduje a casa, ¿no? Me reduje a casa, y obviamente todos pensamos en Di Benedetto, pensamos en Sama, digamos, ese gran libro sobre la espera, en este caso, ¿no? ¿Viste? El tipo que está esperando la carta de España que nunca llega y que lo va a liberar. Entonces, ahora sí, más allá de lo que me comentaste, más desde el punto de vista estrictamente personal, quizás no tanto vinculado al teatro, contame cómo fue de reducirte a casa y esperar, si querés, como Sama, en medio de una pandemia, que llegue algo que nos libere. Bueno, tal cual, cuando se desató la pandemia, yo estaba haciendo una obra llamada Trastorno, sí, con mucho éxito, y tuvimos que suspender de buenas a primeras, y me fui a Mar del Sur, que es un pueblito de mar, que es pasando Miramar, en la última playa, un lugar muy solitario, campo y mar, ¿viste? Pampa y mar. Sí. Y ahí reducido a esa casa, con parte de mi familia, sentí que se abría un compás de espera que iba a ser muy largo y que yo quedaba reducido también a mi propio cuerpo como habitáculo teatral, que toda la teatralidad que hasta ese momento yo podía funcionar normalmente como cualquier actor en los escenarios, quedaba ahora latiendo en mí y en mi propio cuerpo. Entonces me puse a pensar qué podía hacer con ese cuerpo teatro que estaba ahí clausurado y a la espera de una nueva oportunidad o de una apertura. Y fue ahí que me puse a adaptar la obra y a memorizarla, incluso a ensayarla, pasar la letra en largas caminatas por ese paisaje salvaje. O sea que me reduje a casa en el sentido físico de esa casa a la que yo quedé reducido, y también a casa en el sentido también físico de mi propio cuerpo, al que quedé reducido en términos teatrales. Después existen otro grado de asociaciones posibles con esta habitación que uno es cuando es un actor, ¿no? Con esa idea de ser un habitante también de una obra de teatro, Shakespeare como habitáculo, como habitación, todas esas multiplicaciones que el concepto de habitación y de estar reducido a una casa también tiene, ¿no? Me parece que se trata de eso. Por eso Di Benedetto es una metáfora extraordinaria para ese momento. Nos pasó a todos quedamos reducidos a casa. Y claro, dentro de esa reducción y de esa clausura se desataron asociaciones, fantasmagorías, pensamientos e identidades que estaban de algún modo clausuradas y no tan a la vista, y que se pusieron de manifiesto, cosas voluminosas y oscuras, ¿no? Creo que en ese sentido la pandemia va a tener consecuencias a futuro que no están a la vista, pero que se deben haber producido cambios, es seguro eso. Sí, nos atravesó a todos. Pompeyo, mil gracias y te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Dante, muy amable, che, nos vemos. Escuchamos entonces a Pompeyo Audibert, estuvimos charlando de Habitación Macbeth, que va a estar presentándose en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. Si después de escucharlo a Pompeyo no están convencidos de ir a verlo, bueno, vamos, viejo. Da ganas.